pero tiene un largo subtítulo que no lo he puesto en la pizarra. El subtítulo se llama Producción, Consumo, Distribución y Circulación, que no tiene aparentemente nada que ver con problemas de estética, ¿no? Producción, consumo, distribución y circulación. Y ahí Marx mismo ha hecho una división en acápites. Realmente como que pensaba alguna vez publicar esta obra. La introducción tiene un cuarto acápite, el final, el acápite con que termina la obra. Y ese acápite se llama también Producción y Medios de Producción. Y lo que yo les comento son las líneas finales de esa introducción. Por ello es muy fácil, en el fondo, encontrar este famoso texto de Karl Marx. Nos interesa el texto porque en medio de un tratado que se refiere exclusivamente a problemas económicos, producción, consumo, distribución, circulación, etcétera, etcétera, Marx se pregunta en esas líneas finales de la introducción por qué el arte y la epopeya griegas nos brindan aún hoy placer estético y por qué pueden ser hoy todavía consideradas como norma de la producción estética, y todavía va más allá Marx y nos dice como muestra, como testimonio inalcanzable de la producción estética. Entonces yo quiero mostrarles cómo un economista, como fue el caso de Marx, simultáneamente un filósofo, cómo es que él, en un texto bien árido y aburrido para mí, que son los Grundrisse, porque son realmente problemas solamente de producción, consumo, circulación, etcétera, etcétera, inesperadamente, en las líneas finales de la introducción, sin que haya una especie de conector, en esas líneas finales él se pregunta precisamente por qué el arte y la epopeya griegas nos brindan aún placer estético. Pero va más allá, porque obviamente todo exotismo, aunque no lo comprendamos, y exótico es lo que está fuera de nosotros. La cultura griega estaba fuera del mundo de Karl Marx, por eso la podemos de alguna manera considerada también exótica para su época. ¿Por qué ese exotismo produce obras de arte que todavía, según Marx, nos dan placer? Pero aparte de ello, en las líneas finales de la introducción, Marx se hace una pregunta adicional que ya he mencionado. ¿Por qué todavía estas obras pueden ser consideradas como norma, o sea, como lo que hay que hacer, como el modelo, el paradigma que hay que seguir, pero al mismo tiempo como los testimonios inalcanzables de esa calidad estética? En una palabra, para no aburrir a ustedes, parece, estimado público, que Marx creía que las grandes obras del arte griego y las epopeyas griegas realmente eran muestras inalcanzables, es decir, lo excelente, lo que nunca después se consiguió en la producción estética del ser humano. Marx mismo nos da una especie de mini aclaración de por qué dice eso en la última línea. Y nos dice: Grecia es la infancia de la historia universal, pero el arte griego no es infantil. Aunque las condiciones de la producción social de esa época griega, se refiere a los siglos 25, 26 antes de Cristo, las condiciones sociales ya no están dadas, él va más allá, dice, están superadas por suerte por la historia universal.
Sin embargo, la calidad intrínseca de esas obras sigue siendo un misterio. O sea, sigue siendo algo que no puede ser explicitado racionalmente. La cuestión que el propio Marx nos pone es la siguiente. Hay paradigmas eternos del arte, por lo tanto, hay paradigmas, modelos, ejemplos de belleza que son todavía válidos para nosotros y son normativos, o sea, de alguna manera se pregunta Marx, tenemos que imitar, porque él reconoce que son muestras, testimonios inalcanzables hoy, las grandes epopeyas griegas, las obras de arte. Y entonces él mismo se pregunta, ¿hay nomás paradigmas eternos de belleza? Y por lo tanto, si esto es así, si hay paradigmas incólumes al paso del tiempo, esta pregunta nosotros, no Marx, nosotros, la podemos también difundir, ampliar a otros campos. Y nos podemos preguntar, ¿hay paradigmas en la ética, en la política, en la música, etcétera? Y también, estimado público, la idea muy, muy picante, desagradable, pero que a veces hay que hacerse, la filosofía vive de esas ideas. Y aquí, con perdón de las damas presentes, es la pregunta que se ha hecho Hans-Georg Gadamer y otros, un relativista como Gadamer. Pero digamos que sea verdad lo que dice Marx, que hay paradigmas inalcanzables, eternos, inmutables de lo que es la belleza estética. Entonces, hay también paradigmas de la belleza masculina. Es decir, hay paradigmas normativos que hay que alcanzar, que son obligatorios para considerar a una mujer como bella. Yo les pregunto aquí a los varones de la clase, si creen ustedes desde su perspectiva individual, si hay o no paradigmas eternos, inmutables, normativos de belleza femenina. Obviamente no espero que me contesten porque yo sé que es una pregunta extremadamente desagradable, pero no está mal porque es un ejercicio de pensamiento crítico el ver aquí en este tema la contraposición de la cual vive la hermenéutica, la contraposición entre paradigmas incólumes al paso del tiempo y el relativismo actual de valores que predican las escuelas postmodernistas, todas ellas con enorme entusiasmo. Entonces, en el fondo, todo esto nos ha servido, estimado público, para adentrarnos en uno de los temas centrales de la filosofía misma. Es la contraposición entre paradigmas, ejemplos, modelos clásicos, incólumes al paso del tiempo y que por ello deben ser estudiados o imitados, o la otra posición, todo es relativo, todo depende del contexto histórico social y por lo tanto no hay ningún paradigma que sea realmente superior al paso del tiempo. Como ven ustedes, esto nos ha servido simplemente para poner la cuestión relativismo o clasicismo sobre el tapete de la discusión. No hay que contestarlo, simplemente hay que ver que hay esa controversia permanente que comienza ya con los primeros textos que el ser humano ha escrito. En una sesión anterior, estimado público, y muy de pasada, les he comentado a ustedes que la primera cultura que inventó tres cosas, el Estado, la escritura
y el arte de fundir metal es la cultura sumeria de hace 5.000 años atrás y más. Esa cultura sumeria era una cultura muy contraria a la egipcia o a la china. Era una cultura sometida a constantes invasiones y a catástrofes naturales, como es todavía hoy ese territorio del cercano oriente. Todos ustedes se han debido enterar de que en las tierras del cercano oriente cada día hay pequeños problemitas, ¿no es cierto? Y la tierra de Sumeria estuvo siempre, desde el primer día, sometida a invasiones de pueblos extranjeros, y también es la tierra ideal de terremotos, sequías, inundaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los sumerios adoptaron, obviamente, una religión, como todos los pueblos de la tierra, pero es la única cultura que tiene una religión donde los dioses no son modelos perfectos, donde los dioses son criticados a cada instante por los seres humanos, donde los seres humanos han desarrollado la primera filosofía de la historia, y esa filosofía de la historia es curiosamente una filosofía pesimista, una filosofía que nos dice: el ser humano está condenado a la desgracia, los dioses son ingratos, el ser humano es traidor e inconfiable, etcétera, etcétera. Entonces, en esa atmósfera, que al mismo tiempo era una gran cultura, la primera cultura de la historia de la humanidad que ha alcanzado la historia, que ha dejado atrás la prehistoria, y al mismo tiempo una cultura muy favorable al género femenino. La primera escritora que ha dejado, mejor dicho, no la primera escritora, me corrijo, el primer escritor de la historia universal que ha firmado un texto ha sido una mujer. Y esa mujer, una sacerdotisa de la cultura sumeria, hija de un gran rey, Sargón I, en la cultura de esa época lo llamaban Sargón el Grande, el unificador de todo el territorio, el primero que construyó un gran imperio que incluía lo que hoy es justamente Siria, donde han sido los combates de los últimos días. Justamente él es el unificador de todo el cercano oriente. Y este señor tenía una hija preferida, Ed-Duhana. Y esta chica, hija de un rey, obviamente muy privilegiada, inmediatamente suma sacerdotisa de Inanna, una de las diosas tutelares, ella firmó un texto religioso donde ella insiste precisamente en el punto que nos toca. Ella discute en ese texto, lo que no tiene es título como un texto actual. Ella discute en ese texto si hay dioses y valores eternos. Discute, por ejemplo, si la honradez en el ejercicio de una función pública es algo realmente bueno o es algo de pura propaganda. Ella discute, o sea, la validez de ese valor de orientación que es la honradez en el ejercicio de una función pública. Y ella llega a la conclusión muy interesante de que no se puede decir con seguridad si la honradez es o no una virtud. Ella deja en suspenso y al mismo tiempo deja en suspenso, no es que ella es una relativista muy antigua, no, ella simplemente dice que no se puede, en vista de que hay argumentos a favor y en contra, ella dice la verdad para ella no se puede decir definitivamente si las virtudes humanas propagadas por su propia iglesia son realmente lógicas, inamovibles, eternas. Y además de la honradez en el manejo de asuntos públicos, ella menciona, por ejemplo, la honradez en el trato entre seres humanos. Ella se pregunta también si la lealtad es una virtud
realmente eterna. Ella se pregunta también si la piedad es realmente una virtud interesante. 2000 años justos antes de Sócrates, ella, igual que en los diálogos socráticos donde se discute la piedad, la valentía, etc., ella no llega a una conclusión exacta. Ella deja la contestación a la voluntad del posible lector, de los poquísimos lectores que ha debido tener esa obra de hace 4.500 años. Entonces, lo que yo quiero mostrarles simplemente es que la hermenéutica, el arte de la interpretación, ha estado vigente desde el primer momento en que los seres humanos han tenido un momento de tranquilidad, obviamente gente privilegiada, como esta princesa, la primera autora, que firma con nombre un escrito en toda la historia de la humanidad, y se hace justamente la pregunta hermenéutica por excelencia. Hay modelos siempre válidos de comportamiento, como la honradez, la lealtad, la piedad, etc. O todos los valores son relativos, dependiendo del contexto y de la situación. Ella misma confiesa que no puede dar una respuesta clara, pero al mismo tiempo, como es la hija de un rey y una persona como suma sacerdotisa de enorme influencia pública, ella misma dice: este escrito es solo para la gente pensante, no es para el vulgo. Al vulgo le tenemos que enseñar que la piedad, la honradez, la lealtad, etcétera, son valores positivos y siempre deben ser practicados. Pero ella es la primera que lo pone en duda en un documento escrito con muchos ejemplos prácticos. Y entre esas reflexiones que ella se hace, además ella como mujer seguramente tuvo alguna experiencia en ese sentido, ella también se pregunta si la belleza femenina es un valor universal y eterno, o si está sometido a los, como ella llama, a los vaivenes del tiempo. Es evidentemente una pregunta muy interesante, estimado público. Quiero, para redondear y terminar este primer acápite sobre estética, donde vemos la importancia de la hermenéutica, mencionarles que esta idea de que hay valores clásicos, valores que siempre tienen vigencia, que hay una notable hilera de pensadores que han afirmado esta cuestión, o sea, que han creído en los valores clásicos. Por ejemplo, Kant, Hegel, el gran escritor y dramaturgo alemán Friedrich Schiller, el filósofo Friedrich von Schelling, clásicos alemanes como Goethe y Lessing. Todos ellos creyeron que había esos valores realmente eternos y que la labor de la filosofía era renovarlos constantemente. Ahora, ustedes me pueden decir que los 5 nombres que yo he elegido, Lessing, Schiller, Schelling, Hegel, Kant, eran de un espacio de 50 años donde se reafirmó la cultura clásica griega, cuando empezaron las primeras cátedras en las universidades de griego y cuando la filosofía, la racionalista, alcanzó su primer esplendor. Y que por lo tanto pueden decir ustedes, lo que yo he hecho es una selección ya premeditadamente favorable a la opinión clásica de que hay valores eternos. Inmediatamente después de esa época, cuando ya se empiezan a ver los aspectos negativos de la modernización y de la urbanización, ya empiezan
en las primeras décadas del siglo XIX. En la Gran Bretaña se empiezan a ver los efectos negativos de algo que es la industrialización asociada a la razón. Entonces nacen las tendencias románticas. Y estas tendencias románticas, estimado público, son las primeras que no creen en la armonía del cosmos, no creen que la belleza es la idea clásica, la idea que une, como lo dijo Kant, repitiendo a Platón, que lo bello, lo justo, lo digno, lo sabio es una unidad, es decir, que haya una unidad entre lo bello, lo bueno, lo justo, etc. Se empieza a dudar de ello, se empieza a dudar de que haya lo bello por naturaleza, se empieza a dudar de que haya algo que es realmente bello por sí mismo, y se empieza a creer que lo bello está en el espectador y que por lo tanto es altamente relativo, depende de las opiniones, de los gustos y de los caprichos tal vez momentáneos de cada uno de los que hablan, de los que opinan, de los filósofos. Entonces los románticos inician esa idea de la relativización de valores, empiezan con la estética. Ellos, por ejemplo, niegan un valor estético excepcional a las obras de la cultura griega que alabaron Kant, Hegel y Marx, y ellos empiezan a recuperar la vigencia de los valores estéticos de la Edad Media. Empiezan a creer que lo gótico es mucho mejor que las esculturas griegas clásicas. Empiezan a creer que la arquitectura derivada de lo gótico tiene un valor superior, vigente para el siglo XIX, cuando nace lo neogótico, y que evidentemente lo clásico, lo greco-romano, es una estética entre otras, nada más que una entre otras. Entonces, estimado público, yo lo que les quiero mostrar simplemente es que los valores estéticos clásicos han tenido una extraordinaria calidad, podríamos decir prácticamente única, de partidarios. Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Kant, Hegel, y los clásicos de la literatura alemana que les he mencionado, Schiller, Goethe y otros. Pero a partir del siglo XIX, estimado público, nos encontramos con la idea de que la Edad Media también ha producido valores estéticos de primera categoría, y que la Edad Media, más importante todavía, produjo un modo de existencia y de vida social que era superior a esa vida inhumana que los racionalistas, los industriales habían producido en la primera urbanización a comienzos del siglo XIX. Esa primera industrialización que dejó millones de gente paupérrima, gente sufridísima, gente que tenía que abandonar la agricultura porque se había modernizado y ya no había trabajo para ellos, tuvieron que irse a las ciudades en condiciones laborales y sociales excepcionalmente graves. Y ahí tiene su razón en la gran obra del muy joven Friedrich Engels, La condición de la clase obrera en Inglaterra, porque él describe precisamente esa vida que no tiene nada de clásica ni de bien lograda, esa vida de millones de trabajadores de fábrica pobres en las ciudades industriales que recién se están formando en la Gran Bretaña, como Manchester, Leeds, Birmingham, etcétera, etcétera, donde la vida era realmente una desgracia.
para millones de personas. Entonces, yo simplemente lo que les puedo decir de todo esto es que ustedes mismos tienen que pensar si hay valores eternos, si hay una concepción siempre válida de belleza o no, o si todos los valores son relativos, es decir, dependen de su contexto social. Don Jorge. Una pregunta, ¿a qué vino? No logré captar la idea de por qué mencionó luego a Engels. ¿Era porque Engels mostraba cómo esos valores eternos de la belleza no eran accesibles a la mayoría de las personas? Sí. Engels, el joven Engels, produjo en 1843 una obra que se titula Las condiciones de la clase obrera en Inglaterra. Y esta es una obra realmente clásica porque es la primera descripción con lujo de detalles donde Engels muestra que la urbanización y la industrialización, dicho una palabra, la modernización primera, la de Gran Bretaña, ha producido dolor, hacinamiento, condiciones pésimas de vida y el empobrecimiento de enormes sectores sociales. Es una posición podríamos llamar racionalista, porque los racionalistas son los que dijeron que la historia siempre progresa hacia situaciones siempre superiores, etc. Y Engels demuestra que el producto más amado del racionalismo, la industrialización, produce situaciones de extrema pobreza. Entonces, el testimonio de él, que no tiene que ver, estimado público, con la situación de la clase obrera en la segunda mitad del siglo XIX, no tiene que ver con la situación de la clase obrera, si es que existe clase obrera hoy en Gran Bretaña. Es decir, tiene un valor histórico, es decir, relativo para nosotros. Pero es interesante porque un gran pensador de ideas racionalistas como era Friedrich Engels, ya influido por su amigo Marx, se da cuenta de que ese progreso material, no hay duda, la industrialización fue un progreso enorme, que ese progreso traía también sufrimiento y desgracias a una gran parte de la población. Entonces, estimado público, sin querer, Engels da un paso para poner en crítica, en duda, en cuestionamiento el desarrollo histórico. Porque obviamente todos en las primeras décadas del siglo XIX se abarataron enormemente las mercaderías, por ejemplo las telas, con lo que empezó la industrialización. Se abarataron enormemente las telas y entonces gente modesta también podía vestirse mucho mejor que antes, a costa, según Engels, del sufrimiento de los obreros en las fábricas textiles. Entonces, ¿qué nos muestra esto, estimado público? En el fondo, la complejidad del desarrollo histórico. O sea, el desarrollo histórico no puede ser calificado solo de bueno o de malo. Realmente es una mezcla de ambas cosas. Y eso exige una filosofía mucho más compleja para entender esos fenómenos tan enrevesados. Quiero mostrarles un detalle más. Siempre ha habido filosofías, además de muy alto nivel, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Kant, Hegel, etc., que intentan dar un sentido a las actividades humanas. Son todas ellas filosofías que en el fondo dan también un sentido al desarrollo histórico. El desarrollo histórico es comprendido desde esa época, o sea, más o menos desde el siglo XVIII, como un desarrollo siempre ascendente, no más cíclico, circular, repetitivo, como creyeron los griegos. Si leemos la Política de Aristóteles, él nos dice
los ciclos históricos siempre vuelven al mismo lugar donde han comenzado. Hay evidentemente un desarrollo. La monarquía se convierte en aristocracia, la aristocracia en democracia, la democracia en oclocracia o demagogia, en oligarquía, en tiranía, pero la tiranía vuelve a la monarquía. Entonces, él nos da a entender que la historia es una historia repetitiva a largo plazo. Pueden haber periodos buenos y malos, pero en el fondo la historia siempre repite lo mismo. Y esa idea cíclica es probablemente la más común en la historia universal. Yo, siguiendo a Guillermo Frankovich, me atrevería a decir, si hubo una filosofía de la historia en el imperio incaico entre mayas y aztecas, ha sido probablemente una filosofía de la historia cíclica, que más o menos combina para el mundo social lo que se ve en el mundo biológico, en el mundo de plantas y animales: nacimiento, crecimiento, madurez, declinación y muerte. Es decir, la repetición siempre de un mismo ciclo. Es el mérito, evidentemente, de estas teorías racionalistas el creer que hay un progreso. Y la pregunta es, naturalmente, que no se puede contestar con datos empíricos hacia dónde va ese progreso. Ese es un gran mérito de la hermenéutica. Hay que interpretar hacia dónde va el progreso. Como es en general una cosa del futuro, no podemos decir con absoluta certidumbre si el futuro, por ejemplo, socialista, como se creyó durante muchísimo tiempo, iba a ser infinitamente superior al capitalismo. No sabemos. El hecho, estimado público, de que muchas sociedades en el tercer mundo, por ejemplo en el cercano Oriente, vuelven a ideas religiosas en la vida política e histórica, nos da a entender de que ellos no han encontrado sentido en las grandes teorías sociales del Occidente, sino que ellos retornan a explicaciones islámicas, budistas, hinduistas, porque realmente para ellos la historia racionalista de Occidente no los ha convencido. Entonces, tiene nomás una cierta legitimidad el pensar, estimado público, que la religión y las concepciones histórico-políticas derivadas de la religión tienen no más una cierta legitimidad, una cierta justificación en vista precisamente de los desarrollos históricos. Porque no es casualidad, estimado público, que en Irán, que hasta 1979 vivió una época de modernización dirigida desde arriba, autoritariamente, que ellos realmente el 79 hicieron la revolución islámica, derrocaron al Shah, al emperador de Irán, establecieron la República Islámica, que dura hasta hoy, y volvieron al Islam como modelo organizativo. Hasta hace pocos días que ha caído un viejo régimen populista apoyado por Rusia, por China y por los izquierdistas en Bolivia, en Siria. Ese régimen también creía que el mundo iba siempre hacia adelante. El partido Baath, el partido Renacimiento, que gobernó hasta el domingo en Siria y en Irak hasta el 2003, ese partido Baath, el partido del Renacimiento, que era un partido populista izquierdista, también creyeron que el mundo se iba a mejorar con ideas racionalistas, etc. Y sin embargo, parece que no ha sido así. Entonces la pregunta es simplemente, estimado público, algo que tiene que ver con este curso. Parece que la hermenéutica, el arte de la interpretación, que no es el arte de establecer una sola línea válida
de desarrollo histórico o de beneficio para la humanidad, parece que tiene todavía una justificación. Por eso en esta última sesión yo les quiero mostrar, simplemente con estos ejemplos, que la hermenéutica todavía, o sea, el arte de la interpretación, tiene todavía una cierta justificación. No todo se puede decidir de acuerdo a los grandes modelos racionalistas que la filosofía también ha producido. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo posiciones conservadoras, no solo en el mundo islámico, sino también aquí ganan en importancia. Tal vez alguno de ustedes ha oído hablar del filósofo y literato boliviano Javier Sanginés. Javier Sanginés ha publicado algunos libros aquí. El filosóficamente más interesante, el que vamos a mencionar aquí, se llama Rescoldos del pasado. En el fondo quiere decir lo que queda del pasado. Tiene otro libro que se llama Literatura y Grotesco Social en Bolivia, un libro muy interesante que nos muestra por qué en el arte y en la literatura en Bolivia, en el mundo andino, sobre todo en el occidente boliviano, hay esa tendencia a figuras, relatos grotescos. Tiene que ver con el sufrimiento del pueblo. Es una manera de salvarse, de buscar una alternativa a una situación de sufrimiento. Javier Sanginés, estimado público, siendo un pensador izquierdista, ha escrito algunos textos apoyando al movimiento al socialismo, etc. Sin embargo, se apoya en este autor que les he puesto en la pizarra a la derecha, Reinhard Koselleck, un filósofo de la historia alemán que ahora en América Latina se ha convertido en extraordinariamente popular. No solo por Sanginés, sino que en toda América Latina se lo contrapone precisamente a la filosofía racionalista, a esa filosofía que va desde Voltaire hasta Marx. Se lo contrapone a este señor, cuya obra más interesante se llama Crítica y Crisis. Es el título de su libro más conocido. Ahora, la teoría de él, y por eso es la popularidad, es la idea de que la crítica, el racionalismo, las dudas, el cuestionamiento, todo eso que hemos venido viendo, o sea, el arte socrático, una palabra, el poner en duda, que eso es lo negativo, que es una idea que también la tuvo Friedrich Nietzsche, el gran enemigo de Sócrates. O sea, esa idea de que el filósofo, el pensador, que pone todo en duda, es un destructor, es alguien que mina, que socava los fundamentos de una sociedad. Una sociedad necesita principios en los cuales hay que creer, porque la sociedad no puede vivir como estudiantes de filosofía cuestionando todo el día. Ustedes hacen bien, chicas y chicos de este modesto curso, en cuestionar todos los días, me imagino, a sus papás, al gobierno, me imagino que todo el día ustedes critican, lo cual está muy bien en este pequeño círculo. Pero como dice Koselleck, ampliando a la sociedad sería una crisis permanente. El libro de él, Crítica y Crisis, construye un nexo causal entre las dos partes del título. Toda crisis proviene de una crítica. Si la sociedad no critica, no tendría crisis. Claro, es una idea muy conservadora, clarísima. Pero es una idea que nos dice claramente: los que critican, no por criticar, tienen razón, porque hay valores superiores,
los valores que tratan de dar fundamento a una sociedad, como por ejemplo, aunque ustedes no lo van a creer, la religión, como fundamento social. El ser humano no puede vivir dudando siempre. Koselleck menciona muchos ejemplos, algunos, estimado público, muy divertidos. Por ejemplo, algo que a ustedes jóvenes les puede interesar. Una relación de pareja agradable, estable, eróticamente fructífera y también intelectualmente satisfactoria, una relación de pareja no puede basarse en que uno dude continuamente del otro, sino que una relación exitosa de pareja tiene que basarse en la confianza en el otro. Y confiar significa no ponerlo en duda, sino creer en lo que dice. Así que, chicos y chicas, cuando ustedes creen que su compañero o compañera los está engañando, cuando ustedes creen tener testimonios válidos de que el engaño se ha producido tal día, tal hora con tal persona, dejen de lado esa duda. Más bien proyecten sobre el compañero una confianza liminar, o sea, básica, liminar lo básico, lo que viene desde el límite. Una confianza que evita las dudas, porque eso evita las úlceras, la mala salud y los contratiempos. Cuando uno tiene confianza, como la confianza básica de niños pequeños en los padres, esa confianza es la que trae salud social e individual, nos dice Koselleck. Entonces, esa salud básica se consigue por la confianza. Todo intento de poner en duda a la pareja, al Estado, al gobernante, a la religión dada, al sistema político, solamente produce crisis. O sea, hay, según él, una línea directa que va de toda crítica, de todo cuestionamiento, de todo pensamiento socrático, una línea directa a la crisis, al desarreglo, a la catástrofe. Cuando ustedes dudan mucho de su adorada pareja, eso con toda seguridad termina. O sea, estimado público, los conservadores que ahora en el mundo actual, en el mundo postmoderno, se entremezclan con posiciones izquierdistas, como el caso de Javier Sanginés, los conservadores nos dicen: nosotros tenemos en el fondo razón, porque hay que construir un orden social o una teoría filosófica, ambos basados en la confianza, no en la crítica. Como ustedes ven, es una tendencia fundamentalmente opuesta al racionalismo, al cuestionamiento de todo, al análisis de todo. Es una tendencia que privilegia la creencia fuerte, la confianza, sin dudas, en el otro, en la teoría, en lo que dice el gobierno. Y naturalmente los racionalistas jamás van a aceptar algo así, de tener confianza básica en algo tan endeble como el gobierno o la religión o los sacerdotes. Koselleck nos muestra, estimado público, a la Iglesia Católica. 2000 años de existencia, y él nos dice la calidad, la justificación de la existencia de la Iglesia Católica no tiene que ver nada con el hecho de que sus autoridades, sus gobernantes, los papas, los obispos, hayan sido todos pecadores, intelectualmente mediocres, es decir, gente que hacía toda clase de crímenes. Porque se ha mantenido, porque la población en general ha confiado en la religión, en la institución, a pesar de sus funcionarios.
No sé qué les parece esta idea. O sea, justamente la justificación del catolicismo está en que se ha sobrepuesto a pésimos administradores, a malos papas, a intelectuales mediocres, a obispos pecadores, a arzobispos ladrones, etc. Se ha sobrepuesto porque la gente tenía confianza en la institución. Y eso es construir, según este autor y muchos conservadores, es construir un mundo mejor. Un mundo que tiene que dar la espalda al racionalismo crítico. Porque toda crítica produce desconfianza, toda desconfianza produce necesariamente crisis social y las desgracias unidas a una crisis. Yo les muestro, estimado público, aquí a algunos representantes relativamente conocidos de la hermenéutica actual para que ustedes vean todo el arco que tiene la hermenéutica. Lo bueno de esta disciplina es que no tiene una sola autoridad. Eso es precisamente lo bueno. Pasaremos ahora brevísimamente a ver la filosofía de la historia, que es otro de los grandes temas de la hermenéutica. Yo diría, estimado público, que a mucha gente le interesa saber algo de la historia como proceso filosófico de largo alcance. A mucha gente le interesa saber cuál es el sentido de la evolución histórica, cuál es la meta de nuestro desarrollo, cuál es el objetivo último, por ejemplo, de un régimen, de un modelo, pero también se interesan cuál es el punto de partida, de dónde hemos arrancado los humanos al construir nuestra historia, cuáles han sido las fases intermedias, hay o no una especie de desarrollo válido para todas las sociedades, etc. Pero todos estos fenómenos, vean ustedes las mismas palabras, sentido, meta, objetivo, origen, etc., son palabras altamente abstractas. No se pueden realmente, por ejemplo, un sentido del desarrollo histórico no es algo que se pueda fundamentar con números, no es algo que se pueda fundamentar con datos económicos solamente. Entonces, como el ser humano quiere saber cuál es el sentido del desarrollo histórico, es que hay que acudir a interpretaciones. Como ninguno de estos fenómenos, sentido, origen, objetivo de la historia, puede ser descrito empíricamente en su totalidad, entonces nos queda el brindar nosotros, por medio de una interpretación, brindarles un sentido. Y por ello, estimado público, se cree que la hermenéutica tiene todavía una justificación, porque brinda un sentido al desarrollo histórico. Pero esos sentidos son plurales. ¿Usted quería? No. Son plurales. Es decir, no hay dos personas que tengan absolutamente la misma opinión sobre el sentido de la historia. Hay las concepciones clásicas de la sociedad ascendente, como hemos visto, San Agustín, Hegel, Marx, los más conocidos, que han, digamos, superado según ellos, la idea del desarrollo circular, cíclico, meramente repetitivo. Pero, estimado público, a partir del siglo XIX, nace en el centro de Europa, en Alemania, Austria, Italia, nace la idea del historismo, cuyo representante más ilustre, que he puesto ahí en la pizarra, ha sido el historiador y filósofo alemán Leopold von Ranke. Ranke, estimado público, tiene una idea muy interesante. La historia tiene sentido solo si hay documentos, fuentes
que avalan ese desarrollo. Lo que no está documentado, lo que no hay fuentes, de lo que no hay testimonios creíbles, por ejemplo, testimonios repetitivos de muchas personas, ese es un testimonio creíble. Si no hay fuentes o testimonios creíbles, entonces hay que dejar eso completamente de lado. Entonces, él nos dice, él es un gran investigador, estimado público, Leopold von Ranke, siendo protestante, es el que ha escrito la mejor historia del papado basado en documentos, una obra a muchos volúmenes. Él ha pasado su vida realmente estudiando archivos, una ocupación aburridísima a mi modesto entender. Imagínense ustedes 40 años de su vida, 40 años, él cuenta en sus memorias, es decir, 40 años contando cada minuto de su vida. Media vida la ha pasado exclusivamente entre el polvo de documentos históricos o analizando inscripciones en piedra, en mármol, etc., o reuniendo testimonios de miles de personas. Y él ha llegado a una conclusión contraria a Marx y a Hegel. Él dice, justamente la riqueza documental me ha enseñado que no hay una sola línea de desarrollo histórico y que encima de que no hay una, todas son iguales. Él es el que ha acuñado la famosa frase: todas las culturas están a igual distancia de Dios. O sea, no hay unas que están más cerca de Dios, de la perfección, quiere decir la perfección. No hay unas que están más lejos, unas que están más cerca, sino que todas son distintas entre sí, pero iguales a los ojos de Dios. Y por lo tanto, no se puede decir cuál modelo histórico es mejor o peor que otros. Y eso lo dijo él siendo protestante, estudiando, como él mismo dijo, las barbaridades de la Iglesia Católica, una historia realmente, cito a Ranke, repugnante entonces. Y sin embargo, el resultado no es tan malo. Es un resultado, estimado público, que una vez se produjo una investigación empírica que le ha hecho Max Weber. En Alemania, en la época de Max Weber, 1910 aproximadamente, vivían más o menos mitad católicos, mitad protestantes, un poquito más de protestantes, 55%, con 45% de católicos en Alemania. Weber notó, estimado público, que la inmensa mayoría de sus colegas, profesores universitarios, gerentes de fábricas, altos funcionarios del gobierno, diplomáticos, profesores universitarios, todo el que tenía algo importante que decir, mayoritariamente eran protestantes luteranos y no católicos. Entonces él creyó que realmente el progreso de Alemania, la racionalización, los inventos de la técnica, etc., tenían que ver en última instancia con el luteranismo, con la reforma protestante. Y sobre eso él publicó su primera gran obra, la obra más famosa de Max Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero hacia el fin de su vida, él se dio cuenta de algo tan valioso como eso. Los católicos en promedio en Alemania vivían más tiempo, eran más felices y les daban mucho menos dos grandes flagelos del mundo moderno: úlceras y cáncer. Entonces la pregunta es muy simple: ¿vale la pena tanto investigar, ser exitoso como los protestantes? ¿O vale la pena una vida más modesta, pero una vida sin úlceras, sin cáncer, una vida más feliz? En conclusión,
él deja la pregunta sin contestación. La idea de Ranke es más o menos igual. Él estudia la historia del papado y queda simplemente horrorizado ante ese conjunto de barbaridades, traiciones, todas las ignominias juntas que uno puede imaginarse han sido cometidas por pontífices de la Iglesia Católica. Si ustedes por pura casualidad digitan a veces en internet, por ejemplo, la palabra pornocracia, ustedes seguramente, obviamente saben lo que es pornografía. Pornocracia, estimado público, es el título de 2 siglos del papado, los siglos IX y X en Roma. Esa época se llamó oficialmente, no es un invento actual, sino es un invento del siglo IX y X. Esa época se llamó la pornocracia porque el papado estaba manejado por pontífices sometidos a los pecados más horribles que uno puede imaginarse, incluyendo obviamente las libertades eróticas más extremas. Los siglos IX y X del papado. Ha habido algunos papas realmente de una vida escandalosamente ejemplar, es decir, ejemplar en sentido negativo, que reunían todas las iniquidades que el ser humano pueda cometer, estaban reunidas en una sola persona. Eso ha habido también en la historia papal. Y sin embargo, Ranke nos muestra que los católicos en la vida cotidiana tienen una vida más agradable, más satisfactoria que los protestantes, y las instituciones católicas como la Iglesia duran mucho más que las otras. Entonces él se hace simplemente la pregunta: ¿vale la pena el progreso material y el racionalismo que lo fundamenta frente a posiciones no contrarias pero distintas que tienen otros valores de orientación? Esa es la gran pregunta. Porque no vale tanto la pena vivir en un régimen perfecto si uno personalmente tiene una vida muy dura, muy sacrificada. ¿Puede volver a repetir la pregunta que se hace aquí, por favor? Sí. La pregunta es muy simple. ¿Vale la pena ser racionalista? ¿Vale la pena tener un espíritu crítico como nosotros en este curso, criticando cada instante otros pensadores, otras filosofías, otros modelos políticos? ¿Vale la pena tener un espíritu despierto, crítico, creativo? ¿Vale la pena cada día escribir, inventar cosas y ser infeliz? ¿O vale la pena una vida más tranquila, obedeciendo las costumbres tal vez ridículas de un país, pero viviendo en concordancia con el espíritu social e intelectual de esa época? Por ejemplo, en lo que le tocó a Ranke, vivió durante el siglo XIX y vivió una gran parte de su vida en Italia, estudiando justamente el papado. Tiene una gran ventaja, estimado público, por eso lo eligió Leopold von Ranke, que es una de las burocracias mejor organizadas y una burocracia que ha dejado una enorme cantidad de papel, es decir, de fuentes, que es lo que gusta a los historiadores. Para épocas muy turbias de la Edad Media, por ejemplo, entre los siglos V y X, ¿no? Entre el año 500 y el 1000, cuando Europa estaba llena de invasiones, destrucciones, incendios, matanzas, las invasiones de los pueblos germánicos, la lentísima constitución de las naciones actuales, etc. En esos 5 o 6 siglos de absoluto desorden, no habían archivos interesantes que estudiar, que es lo que le gustaba a Ranke.
Pero este arranque notó que los archivos vaticanos estaban extraordinariamente bien munidos de piezas, o sea, llenos de testimonios sobre esos siglos oscuros. Por ejemplo, sobre la pornocracia en el Estado papal. Roma en esa época estaba bajo el dominio temporal de los papas. O sea, los papas eran al mismo tiempo los soberanos del Estado de la Iglesia, como se llamaba. Entonces, él notó, estimado público, que había siempre una enorme cantidad de monjes discretos, pero que dejaron testimonios de críticas al papado, a la situación general de la Iglesia. Y todos estos críticos, nuestros hermanos, los filósofos de la época, todos tuvieron una vida dura, corta, sacrificada, llena de úlceras. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena eso? ¿O vale la pena, como Benedicto IX, Benedicto XII, estos papas extraordinariamente lascivos y pecadores, que vivieron larguísimo, tuvieron una vida regalada y hermosa? La pregunta es, ¿cuál de las dos vidas vale la pena? Si una persona vive una sola vida y no puede elegir una otra oportunidad, tiene una sola posibilidad. La pregunta es muy simple, don Jorge. Yo le pregunto a usted directamente, ¿vale la pena ser despierto, crítico, inteligente, dominar todas las ciencias, etcétera, etcétera, y vivir despechado por las mujeres? O sea, las mujeres se interesan en esa época, no hablo de las actuales, se interesan por los exitosos. ¿O vale la pena la vida de un condottiero, o sea, de un tipo que alquila sus servicios guerreros, que vive extraordinariamente bien, que tiene muchas amantes, que llega hasta muy viejo? ¿Cuál de las dos vidas vale la pena vivir cuando nosotros no tenemos la posibilidad de tener una segunda oportunidad? Esa es la pregunta. ¿Qué le parece a usted? Con eso cerraríamos la primera parte de esta sesión. Usted, por ejemplo, ¿qué elegiría?